Este texto, que es de Rosenstein, es una conferencia en la Facultad de Psicología de la UBA de 1997, que después fue actualizado por Chicago en el 2012. Nos va a introducir el concepto de demencia. La demencia ya fue descrita por Esquirol en 1816 en el primer armado de nosografía psiquiátrica de enfermedades mentales. Esquirol nosotros ya lo vimos, discípulo de Pinel, ¿no? El que se considera como el padre de la psiquiatría. Acá hubo una primera diferenciación entre la demencia y la idiocia. Lo que va a decir es que tenían síntomas similares, que era un déficit intelectual profundo. La idiocia es congénita, sería el desarrollo, aparece en los primeros años de vida, y la demencia adquirida. Lo que sí se observa es una debilidad general de las facultades cerebrales. Después, en el manual de psiquiatría, en los primeros manuales de psiquiatría, uno de ellos fue Kraepelin en Alemania en 1896, empiezan a aparecer la etiología, es decir, las causas de esta demencia. Y por lo menos aparecen dos. Una son microinfartos cerebrales, los cuales se pueden llegar a diagnosticar por el estudio de los cerebros después de que la gente moría en las autopsias. Y las atrofias del tejido cerebral da posteriormente lo que se conoce como enfermedad de Alzheimer, descrita por el neurólogo alemán Alzheimer en 1907. Estas son como las primeras aproximaciones. Después todo esto se va a ir confirmando, por ejemplo, con los métodos de diagnóstico por imágenes con los que contamos actualmente, ¿no? Y por las investigaciones sucesivas en preparados anatómicos y además por la correlación entre la anatomía o las alteraciones anatómicas y digamos lo que sería el diagnóstico de las funciones neurocognitivas a través de los exámenes psicológicos. Tiene que haber un correlato entre la semiología, es decir, los síntomas, y la alteración neurológica, que tiene que estar comprobada, ya sea por estudios de sangre, por diagnóstico por imagen como resonancias magnéticas o tomografías computadas. Ustedes lo que van a encontrar es una definición, una de las más acabadas es la de Carlos Pereira, que dice que es el déficit definitivo de causa orgánica. Esto es importante, siempre la causa tiene que ser orgánica. Pereira lo va a plantear como irreversible y progresivo. ¿Esto qué quiere decir? Que se va deteriorando con el tiempo cada vez más, e irreversible, que no hay vuelta atrás, que afecta el psiquismo de manera global, pero la causa es orgánica. ¿Qué va a provocar esto? Una decadencia y dice una merma manifiesta de los grados anteriormente alcanzados. Esto es importante porque hay que hacer una buena anamnesis y ver cuáles son las funciones, se llaman funciones ejecutivas o funciones psicológicas superiores que tenía ese sujeto, y en base a eso, digamos, cuál era el punto que había alcanzado y cuáles va perdiendo. Una persona, por ejemplo, que nunca estuvo alfabetizada no va a perder la alfabetización. Tenemos que conocer cuál es el grado máximo, ¿sí?, de funciones psicológicas que esa persona tenía y cómo las empieza a perder. Acá hay una diferencia entre Carlos Pereira y Kaplan. Para Kaplan, lo que va a decir es que esta demencia puede ser reversible, y no habla solamente de un daño que es un daño que queda instalado y es crónico, sino que establece otro tipo de etiologías, como puede ser la infecciosa. Entonces uno podría pensar que si la infección tiene un tratamiento y se cura, esa demencia podría ser reversible. Bueno, eso es, digamos, diferencias teóricas médicas, pero por lo menos para que lo sepan. Cuando hablamos de funciones cognitivas, ¿de qué hablamos? La cognición es cómo el sujeto conoce.
Es un término, si bien acá lo hablamos desde el término médico-psicológico, es filosófico, ¿no? El sujeto cognoscente es el sujeto que conoce. ¿Cómo conoce? Conoce su mundo externo y conoce el mundo interno, lo integra y a partir de ahí hay un pensamiento, un lenguaje, las funciones sensoriales, es decir, los sentidos, la vista, el olfato, el tacto, todo eso me permite conocer el mundo y responder a ese mundo con la motricidad. Como hay un deterioro y una alteración del sistema nervioso, específicamente de lo que es el encéfalo, todas esas funciones comienzan a deteriorarse. Y como comienzan a deteriorarse, el sujeto empieza a perder autonomía y empieza también, ¿no?, a tener relaciones fallidas con el mundo externo. Puede ser con los objetos, por ejemplo, aparece la apraxia del vestir. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de tener su motricidad intacta, se olvida cómo es, no sé, ponerse la ropa, atarse los cordones de la zapatilla, hacer una compra, cocinar, bueno, todas estas cuestiones que son como básicas, rutinarias, que todas las tenemos adquiridas, estas personas las van perdiendo. Los primeros signos que aparecen tienen que ver con personas que estaban en la calle y se perdieron, que se olvidaron, por ejemplo, no sé, la comida en la hornalla, se les quema, no pueden leer un libro, no pueden realizar una actividad que para ellos antes era totalmente frecuente y rutinaria. Si hablamos de epidemiología, una palabra que ya la tenemos totalmente incorporada ahora, que es el estudio de la distribución y la frecuencia de los padecimientos, de los problemas en general en la población, podemos decir que un 5% de los sujetos mayores de 65 años padecen demencia y un 20% de los sujetos mayores de 80 años. Fíjense, el porcentaje va creciendo de acuerdo a la edad, pero es, digamos, una patología instalada de bastante frecuencia en la población adulta mayor. De esas demencias, entre el 50 y el 70% pertenecen a enfermedad de Alzheimer y el resto a enfermedades vasculares. Cuando hablamos de enfermedades vasculares hablamos de microinfartos que se dan en el cerebro y que van produciendo entonces este deterioro que ya dijimos progresivo e irreversible. ¿Por qué? Porque si hay un infarto hay pérdida de materia cefálica y eso ya no se recupera y se suma al deterioro propio que tiene la edad. Por ejemplo, se va perdiendo la visión, la audición, la capacidad motriz. Eso es parte, digamos, de lo que va pasando con la edad y se suma, ¿sí?, a este deterioro que maximiza todas esas pérdidas que son habituales por la edad. Van a encontrar también algunas características clínicas, también alguna clasificación anatomoclínica para el que le interese, estas que habíamos dicho, vasculares multiinfárticas, degenerativas, algunas que son globales, o sea, la sumatoria de las dos, infecciosas. El VIH produce cuando la enfermedad no está totalmente controlada, ¿no?, por supuesto, un tipo de demencia, la parálisis general progresiva también por la sífilis, alcohólica, ¿no?, tóxica, y la corea de Huntington es una enfermedad neurológica. Acá la demencia aparece de manera temprana por una alteración de un conjunto de neuronas que se llaman los ganglios de la base. El diagnóstico, como dijimos, es una buena entrevista, una anamnesis a la familia, al sujeto, a sus digamos, relaciones más cercanas para que nos cuenten un poco la vida de esta persona y qué cosas fueron notando como diferentes. La semiología, esto quiere decir los signos y síntomas, ¿sí?, que se evalúan. Acá entra el trabajo del psicólogo, evalúa memoria anterogrado o retrógrado, lo que se llama memoria a corto plazo o largo plazo, el pensamiento, la percepción, las praxias. Por ejemplo, se lo puede poner a hacer un rompecabezas para ver si lo puede lograr o no, hacer un cálculo matemático, escritura. Y estudios complementarios, como habíamos dicho, laboratorio, diagnóstico por imagen, como puede ser una resonancia magnética o una tomografía computada.
Acá hay algunas cuestiones, sí, que tienen que ver con las funciones que están alteradas, como habíamos dicho. El lenguaje, por ejemplo, puede estar deteriorado el lenguaje oral, escrito, la memoria. Lo primero que se pierde es la memoria anterógrada y estos sujetos generalmente recuerdan cosas de su vida, lo que tienen que ver, por ejemplo, con la adultez o la adolescencia. Los hechos antiguos están más conservados y son los últimos que se pierden. A medida que avanza la enfermedad también se pierden esos. La sensopercepción, lo que aparece ahí es como un falso reconocimiento. ¿Por qué? Porque como la memoria anterógrada o de corto plazo está afectada, aparecen fabulaciones, ¿sí? Para rellenar, digamos, esos agujeros que el sujeto tiene. Las praxias, como dijimos, praxia es movimiento voluntario. Esto que dijimos, ¿no? Por ahí aparecen algunas alteraciones respecto a lo que tiene que ser el vestir, el manejar. Cuestiones que antes se hacían habitualmente se van perdiendo. Y las noxias, esa capacidad de reconocimiento, ¿sí? Puede ser visual, táctil, auditiva, no reconocen los sonidos. Por ejemplo, suena, no sé, el teléfono y piensan que es el timbre. Hay una confusión ahí. Y otra cosa que aparece acá en este texto, esta conferencia, son los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Con depresión, por ejemplo, hay algunos síntomas que son similares, que se cruzan con lo que se llaman las pseudodemencias, ¿sí? Algunos trastornos depresivos con el enlentecimiento del pensamiento. También puede producir ahí alguna cuestión de necesidad de diferenciar. Con algunos tipos de esquizofrenia o de paranoia, eso nosotros lo vimos, tanto la esquizofrenia como la paranoia son tipos de psicosis, eso es más estructural, generalmente aparece a edad temprana y se puede hacer también algunos diagnósticos diferenciales. Las demencias por SIDA, ya habíamos dicho, ¿sí? Y alguna otra, no, paranoia y esquizofrenia. Bueno, hasta acá tenemos una primera aproximación a lo que serían las demencias.